gusto estar de nuevo con ustedes. Nos acompaña esta mañana Michelle, mi esposa, los niños. Hicimos un viaje de relámpago, pero vinimos desde el día lunes. Salimos el día domingo manejando, llegamos el día lunes y después tuvimos una conferencia junto con Bay en Monterrey y regresamos ayer en la tarde para poder estar con ustedes esta mañana, y estamos muy agradecidos con Dios de poder estar hoy aquí, de poder verles. A muchos de ustedes son rostros nuevos y eso es, realmente me encanta poder ver gente nueva, gente que tal vez no hemos tenido el gusto de conocer. Mi nombre es Pablo Di Gilio, soy uno de los ancianos sobrevedores de esta iglesia, pero por 5 años estuve como pastor aquí en Lumina. Dios me dio la gracia, el privilegio de poder plantar esta iglesia. Y el hecho de poder hoy volver y verlos a todos ustedes y ver que la iglesia no solamente continúa, sino que está creciendo, es para gloria del Señor. Y realmente doy muchas gracias a Dios por el equipo de personas que están hoy liderando Lumina. Bay al frente junto con el equipo de pastores en entrenamiento, cada uno de los pastores de iglesia en casa que se están formando, los líderes de grupo. Realmente doy tantas gracias a Dios porque podemos estar tranquilos, podemos estar en paz, continuando el llamado que Dios nos ha dado de seguir plantando iglesias, y al mismo tiempo saber que no solamente el Espíritu Santo cuida de su iglesia, sino que hay personas que se han comprometido con la iglesia para seguir llevándola adelante. Eso es hermoso poder verlo y poder dar gracias a Dios por eso. Les cuento un poquito rápido antes de entrar al tiempo con la palabra. Les cuento que empezamos, en agosto nosotros nos fuimos y empezamos con un programa de residencia pastoral para desarrollar y formar pastores y plantadores de iglesias ahí en Houston. Hemos estado en Houston desde el mes de agosto y tenemos todavía 3 semanas más en Houston antes de mudarnos a Miami. En el mes de diciembre nos vamos a estar mudando a Miami junto con mi esposa, los niños, y por la gracia de Dios ya tenemos 18 personas en Miami que están integrando nuestro equipo núcleo para poder comenzar la plantación de la iglesia en Miami. Vamos a comenzar en la zona de Doral. Doral está al oeste de Miami, y lo padre de Doral es que es una zona muy céntrica desde donde, si Dios nos lo permite, vamos a poder hacer discípulos en esa comunidad, pero también extendernos a lo más que podamos de la ciudad de Miami. Si ustedes hoy se quejan del tráfico de 5 de febrero, no han experimentado tráfico como el de Miami, aunque no se compara con el de la Ciudad de México, ¿no? Los que hemos sido fogueados con las 3 horas en la Ciudad de México, atorados en el tráfico, no hay nada que se le compare. Pero estamos muy agradecidos con Dios por la visión que Él nos ha dado, el ánimo que Él nos ha dado. Gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Lumina está enviando una ofrenda mensual para también poder apoyarnos en nuestro tiempo allá, y estamos muy agradecidos con eso. Y queremos animarte a que sigas soñando, sigas apoyando, sigas sirviendo. Dios nos ha llamado no solamente a disfrutar de la comunión que tenemos como hermanos en este lugar, en este edificio, sino también a poder extender ese impacto del reino a otros lugares, a otras comunidades. Y así como lo hicimos con Puebla, así como también lo hemos hecho en otras ciudades, en otros países, queremos seguirlo haciendo por muchos años más. Entonces queremos invitarte a que seas parte de eso. Hay veces que de repente la iglesia puede llegar a verse afectada, entre comillas, voy a decirlo así de esa manera, cuando nosotros enviamos a líderes que son valiosos dentro de la iglesia a salir y plantar las iglesias que Dios nos ha llamado a plantar. Pero de ninguna manera estamos afectando, sino al contrario, nos estamos multiplicando. Creemos en la multiplicación y en el hecho de que somos siervos, somos herramientas de Dios para poder seguir haciendo discípulos a donde sea que Dios nos llame, a donde sea que Dios nos lleve. Tal vez de aquí, hoy, sentados, escuchando, hay personas que en algún momento Dios los va a llamar a poder ser plantadores de iglesias, a poder pastorear la iglesia de Cristo. Entonces prepárate porque a lo mejor, así como a mí me tocó ir y salir, tal vez Dios también puede llegar a poner ese llamado en tu vida. Esa es nuestra oración. Vamos por favor a Nehemías capítulo 10 y vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Nehemías capítulo 10, vamos a leerlo por partes, pero vamos a estar estudiando todo el capítulo 10 de Nehemías. Quedan 2-3 semanas más de esta serie de Nehemías y es increíble ver tal vez este momento del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel después de 70 años
de haber estado en el cautiverio, tal vez el pueblo de Israel ya había llegado a un punto cúspide. Encontraron la Biblia, encontraron la palabra de Dios, restauraron los muros, reconstruyeron el templo. Y ahora el pueblo de Israel tal vez llega a este punto donde después de confesar su pecado, arrepentirse, ellos pensaron, bueno, si ahora nos volvemos a la ley, si ahora renovamos nuestro pacto con Dios, entonces Dios va a volver a derramar sus bendiciones sobre nosotros y todo va a ser como era antes. Y se van a dar cuenta, tal vez al terminar el estudio del libro de Nehemías, que lo que ellos esperaban que sucediera en ese momento no iba a suceder, sino hasta después de 400 años, cuando viniera Jesucristo, no para ejercer o renovar el pacto que ellos habían hecho con Dios, sino para ofrecernos un nuevo pacto. Y quiero que prestes mucha atención a eso, porque si no prestamos atención a lo que implica un viejo pacto y un nuevo pacto, podemos llegar a caer en un moralismo religioso. Y podemos llegar a pensar de que si nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios va a hacer las cosas a la manera que nosotros esperamos. Y tenemos que cuidar nuestros corazones de eso, porque eso es lo único que nos va a llevar es a ser personas moralistas, religiosas, legalistas, que todo el tiempo estamos pensando, ¿qué más tengo que hacer para que ahora sí Dios derrame sus bendiciones sobre mí? Y olvidamos de que Dios ha derramado la más grande bendición sobre nosotros en Cristo Jesús, en el nuevo pacto que encontramos en Cristo. Entonces, quiero invitarte a que cerremos los ojos una vez más. Vamos a pedir la guía de Dios, su intervención en este momento. Padre, venimos delante de ti reconociendo que si estamos aquí es solo por tu gracia. Si estamos aquí, ya sea yo aquí en el escenario, mis hermanos sentados en cada una de esas sillas, no es porque hemos logrado un punto, un lugar, un nivel espiritual en el cual por nuestro esfuerzo hemos llegado, sino es solo por tu gracia. Tu Espíritu obrando en nosotros, llamándonos a la salvación y también llamándonos hoy a seguir creciendo y ser transformados en el poder de tu Espíritu Santo para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso te rogamos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, esa palabra que es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Dios, háblanos. Necesitamos escuchar tu voz. Espíritu Santo, toma cada una de las palabras que salgan de mi boca, llévalas a cada uno de los corazones y sé tú quien hable a cada uno de nosotros en esta mañana, en este mediodía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, Nehemías capítulo 10. Y antes de leer los primeros versículos de Nehemías capítulo 10, quiero recordarte qué fue lo que sucedió en Nehemías capítulo 9. El pueblo de Israel hace un cántico, tal vez una adoración de confesión y arrepentimiento a causa de la rebeldía del pueblo, a causa de que el pueblo de Israel había experimentado la mano y el poder de Dios desde haber sido llamados en Abraham para ser un pueblo escogido, una nación santa. Pero el pueblo de Israel constantemente se alejó de Dios por no cumplir los mandatos de Dios, por no llevar a cabo la ley de Dios. Y entonces ahora el pueblo estaba en un lugar de arrepentimiento, en un lugar de confesión. Y el versículo 38 del capítulo 9 de Nehemías dice: a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Y el capítulo 10 va a ser tal vez un resumen de esta renovación del pacto, este pacto que hace el pueblo de Israel, aquellos israelitas que habían regresado a Jerusalén, y entonces ellos hacen esta renovación del pacto, firman este pacto, y entonces vamos a ver quiénes son aquellos que representaban en este momento al pueblo de Israel en los primeros 27 versículos. Y dice así la palabra de Dios: en el documento sellado estaban los nombres de Nehemías el gobernador, y prepárense, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masías, Bilgai, Semaías, y estos eran los sacerdotes. Desafío a quien pueda leerlo más rápido que yo.
Versículo 9. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui de los hijos de Henadad, Cadmiel también sus hermanos, Sebanías, Jodías, Gelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Sakur, Serebías, Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Los jefes del pueblo, Paros, Pahat, Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Jodías, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesasabel, Sadok, Hadúa, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Hasub, Halohes, Pilhas, Sobek, Hanán, Anán, Maluk, Harim y Baana. Bring it down. Wow. Todos estos hombres representaban al pueblo de Israel. Y todos estos hombres, al firmar este pacto, estaban reconociendo delante del pueblo que el pueblo de Israel no había sido fiel en cumplir con el pacto. Al ellos poner su nombre en este pacto, en este escrito, no solamente ellos estaban comprometiendo, sino que también ellos estaban reconociendo que en el pasado la razón por la cual ellos llegaron a la condición en la cual ellos estaban había sido a causa de su desobediencia. Y si algo tenemos que darnos cuenta en este pasaje, y me gustaría que lo rescatemos como una idea central, como un concepto que engloba todo lo que vamos a ver en esta mañana, es que aquellos que aceptan la soberanía de Dios se someten al pacto de Dios y lo van a obedecer en sus términos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nuestra comprensión o nuestro entendimiento de un pacto, lo más cercano que como hombres podemos llegar a entender de un pacto es un contrato. Un contrato donde dos personas se comprometen a cumplir algo que los dos están de acuerdo. Tal vez en algún momento has hecho un contrato laboral, o has hecho un contrato para la renta de tu casa, o has hecho un contrato tal vez en alguna empresa donde te asociaste con otros para poder emprender un negocio. Pero generalmente en los contratos siempre hay una negociación de los términos. En los contratos, porque de repente, no sé si has hecho alguna vez algún contrato de una casa, llegas a la casa y el contrato dice ciertas cosas y tú dices, oye, pero ¿sabes qué? Eso ahí está roto, ¿hay posibilidad de que lo reparemos? Y entonces, sí, por supuesto. Y entonces se van agregando addendums al contrato, ¿no? Se van agregando para que entonces estemos todos de acuerdo y nadie tal vez salga ventajoso del otro dentro del contrato. Cuando entendemos el concepto de un pacto con Dios, creo que nuestro problema como seres humanos, el problema de Israel y nuestro problema hoy como creyentes, es que a veces podemos llegar a pensar de que podemos negociar los términos de los contratos con Dios. Cuando Dios hizo un contrato con el pueblo de Israel, no les bajó la ley con Moisés en el monte Sinaí y bajó Moisés con las tablas y les dijo, bueno, acá está el contrato de parte de Dios para que lo revisen y vean si están de acuerdo. Cualquier cosa me dicen, y así yo voy a volver a subir al monte y le pregunto a Dios si podemos llegar a una negociación, un punto intermedio que nos convenga a todos. No. Un pacto con Dios es hecho en base a los términos que Dios establece, y tú y yo, el pueblo de Israel en este caso, debía someterse y obedecer al pacto con Dios, porque necesitamos entender que cualquier cosa que Dios nos ofrezca ya es demasiado buena como para lo que nosotros realmente merecemos. Pero a veces, aún así, de que Dios muestra su bondad y su gracia haciendo un pacto con meros mortales como nosotros, aún así queremos tratar de ver de qué manera sacamos ventaja. Y el pueblo de Israel había fallado con ese pacto con Dios y había tratado de sacar ventaja a los términos que Dios había puesto. Inclusive habían tratado de encontrarle la vuelta al pacto con Dios. Algunos tal vez habían inclusive puesto más reglas de las que Dios había establecido para cuidar el pacto. Pero la realidad es que el pueblo de Israel no estaba obedeciendo y no se estaba sometiendo a la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía? La soberanía significa que Dios tiene total dominio, gobierno y autoridad por encima de todas las cosas. Un rey se le dice que es soberano porque al rey nadie le dice qué hacer, sino que el rey le dice a sus súbditos qué es lo que tienen que hacer. Pero parecería
que no solamente el pueblo de Israel en este texto y en la situación, en el contexto que ellos estaban viviendo, sino que aún parecería hoy tal vez común que como creyentes intentemos negociar con Dios. Intentemos tratar de que Dios tal vez tenga en consideración nuestra propuesta. Y necesitamos entender que no funciona así. Los pactos con Dios no funcionan así. Por lo tanto, el pueblo de Israel, después de haberse dado cuenta que habían violado el pacto con Dios, fíjate lo que dice en el versículo 28. Dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todos los que tienen conocimiento y entendimiento, se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. Los primeros 27 versículos nos muestran aquellos hombres que estuvieron dispuestos a poner su firma, aquellos que fueron los avales del pacto, aquellos que estuvieron dispuestos a decir: ¿sabes qué? Yo voy a asegurarme, yo me voy a comprometer a que el pueblo de Israel cumpla con los términos del contrato. Y fíjate que algo interesante es que todos estos hombres no solamente eran los líderes religiosos. La Biblia menciona aquí que habían sacerdotes. ¿Qué más habían? Levitas. Pero también habían líderes civiles, padres de familia, jefes de hogar. Personas tal vez como tú y como yo, personas comunes y corrientes, hombres que estuvieron dispuestos a comprometerse con Dios para guiar a todo el pueblo de Dios a la obediencia a Dios. Y creo que no está de más hacer mención de que Dios, si tú eres hombre, Dios ha puesto sobre ti una responsabilidad que, si bien las mujeres y los niños también la tienen, pero como varones Dios nos ha dado la responsabilidad de rendir cuentas delante de Dios acerca de cualquiera que sea la esfera de dominio que Dios te ha dado. Si tú eres cabeza de hogar y eres esposo, eres padre, Dios te ha dado ese lugar para que tú seas responsable de ser diligente en llevar a tu familia al conocimiento de Cristo y a la obediencia a Dios. Si tú tienes alguna responsabilidad de liderazgo civil, social o dentro de la iglesia, eres responsable de dar a conocer, somos embajadores de dar a conocer quién es Dios y someternos a nosotros y guiar a otros a la obediencia al único Dios vivo y verdadero. Es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, todos estos hombres firman, y después todas las personas alrededor de ellos se comprometen con este pacto. Ahora, acá este versículo nos arroja algo bien interesante. Al final del versículo que leímos recién, que es el versículo 29, dice que ellos tomaron un voto y un juramento. Un voto y un juramento está hablando acerca del compromiso que ellos estaban haciendo. Y no es la misma palabra, son dos palabras diferentes. Una palabra está hablando de que ellos están poniendo su vida como garantía de que ellos están sometiéndose en obediencia a la ley de Dios. Y el otro está diciendo que ellos están dando su palabra, están jurando de que ellos van a obedecer a Dios por completo. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguien que pueda cumplir toda la ley de Dios? ¿Alguna vez has escuchado a alguien, ya sea algún familiar, algún hijo, alguna hija, algún esposo, alguna esposa, que te ha dicho: nunca más lo voy a hacer, te lo prometo? ¿Alguna vez? Yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad, mi amor? Muchas veces. Pero la realidad es que como seres humanos, como hombres, como personas que aún estamos en este cuerpo de carne sometido a pasiones y deseos, muchas veces vamos a ir en contra de cualquier cosa que nosotros tal vez prometamos. Más delante de Dios, haciendo un compromiso y un pacto con Dios, diciendo: nunca voy a fallar a la ley de Dios, siempre voy a obedecer a Dios. ¿Hay alguien que pueda cumplirlo? Nadie en la carne.
Y por esa razón es que Dios no permitió que la renovación del pacto del pueblo de Israel en este momento se convirtiera entonces en otra oportunidad para que el pueblo de Israel creyera que en sus fuerzas ellos iban a poder ser fieles a obedecer a Dios en todas las cosas. Por esa razón es que Dios, en lugar de renovar el pacto con Israel, Dios los mantiene en silencio durante 400 años. Y después de 400 años, Dios ofrece un mejor pacto. Dios dice, ¿sabes qué? Yo les di la ley para guiarlos a ustedes. Les di los sacrificios para que ustedes... ¿Por qué habían sacrificios? Porque Dios sabía que no iban a poder cumplir la ley. Y los sacrificios se utilizaban para pedir el perdón de sus pecados y entonces volver a tener otra oportunidad para cumplir la ley. Pero Dios les dice, ahora les voy a dar un nuevo pacto. Y este nuevo pacto ya no va a depender de su obediencia. Este nuevo pacto va a depender de la obediencia de mi Hijo Jesucristo. Ese nuevo pacto que nosotros tenemos en Cristo, ese nuevo pacto que Jesús le presentó a sus discípulos, esa última cena donde Él les dijo, este vaso, esta copa es señal de un nuevo pacto. Porque en el viejo pacto la sangre que se ofrecía en los sacrificios cubría los pecados, pero en el nuevo pacto la sangre de Jesucristo quita los pecados para siempre. En el viejo pacto ellos tenían que cumplir toda la ley y llevarla en un libro, memorizarla para no fallarle a la ley. Pero en el nuevo pacto dice la palabra que la ley ha sido escrita en nuestros corazones. En el viejo pacto, el pueblo de Israel continuaba cayendo a causa de que ellos seguían teniendo este corazón duro. La Biblia dice que el pueblo de Israel tenía un corazón duro y terco. En el nuevo pacto, la Biblia dice de que Él ha quitado nuestro corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. En el viejo pacto, el Espíritu Santo venía sobre las personas para que ellos cumplieran con un papel específico. En el nuevo pacto, Dios le ha dado el Espíritu Santo a todos los que creen para que podamos estar seguros de que somos hijos de Dios. En el viejo pacto, el pueblo de Israel estaba esperando que el reino sea restaurado. Ellos estaban esperando que el reino volviera a ser como antes, tal vez como en los tiempos de Salomón. ¿Se acuerdan ese pasaje donde los ancianos lloraban y gritaban porque decían que el templo no era como el templo en los tiempos de Salomón? Y el pueblo de Israel hoy todavía, tú vas a Jerusalén y ¿sabes por qué están peleando en Jerusalén? Porque están queriendo reconstruir el templo. Ellos están esperando la restauración del reino de Israel. Pero en el nuevo pacto nosotros no esperamos un nuevo templo y nosotros no esperamos la restauración del reino en Israel. Nosotros esperamos la venida del Rey de Reyes en cielos nuevos y tierra nueva. Nos conviene el nuevo pacto. Y volviendo al concepto que les decía hace rato, tal vez no importan los términos. Si Dios dice, tengo algo bueno para ti, y esto bueno que tengo para ti es el perdón de tus pecados, a la adopción como hijo de Dios, vas a ser heredero y coheredero con Cristo. Vas a tener ahora una nueva vida. Ya no eres esclavo a la vieja vida, sino que ahora vas a tener una nueva vida. Dios no te remienda, Dios no te da una hojalateada y pintura. No. Él hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, nos conviene un nuevo pacto. Nos conviene el pacto de Dios con nosotros. Pero tenemos que entender que así como el pueblo de Israel en esta renovación del pacto, tú y yo somos responsables ante el pacto con Dios. Ojo, en el pueblo de Israel ellos estaban constantemente tratando de cumplir con los términos del pacto porque ellos intentaban ganar y merecer las bendiciones de Dios. Pero en el nuevo pacto está centrado en la idea de creer y recibir la bendición de Dios. Y esta bendición de Dios es nueva vida en Cristo Jesús. Dios no está esperando que tú cumplas con toda la ley. Y me encanta utilizar este concepto. Dios sabía que éramos tan torpes para cumplir toda la ley que envió a Cristo. Dios sabía que no íbamos a poder cumplir la ley a la perfección. Por eso envió al Hijo perfecto, quien se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para que ahora nosotros podamos disfrutar de la bendición de una nueva vida en Cristo. Y entonces aquellos
que aceptan la soberanía de Dios, se sometan al pacto de Dios y lo obedezcan en sus términos. Hoy tú y yo tenemos la posibilidad, la gracia de someternos a Dios. El pueblo de Israel, después de la esclavitud que ellos habían estado viviendo, el cautiverio que ellos habían estado viviendo, se dieron cuenta, no hay nada mejor que vivir bajo la bendición de Dios y que la mano poderosa de Dios esté con nosotros. Dime por favor si hay algo mejor que saberte perdonado de tus pecados y que la mano de Dios te sostenga y que la mano de Dios asegure el destino eterno de tu alma. No hay nada. No hay nada que se compare. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que el pueblo de Israel aquí había fallado en los términos del pacto con Dios? ¿En qué cosas el pueblo de Israel había negociado los términos del pacto con Dios? De las cuales nosotros también podemos aprender. Porque creo que hay ciertas cosas muy específicas que se mencionan aquí en este pasaje que aplican a nuestras vidas, en las cuales nosotros también es como que intentamos catafixiarle a Dios los términos del contrato. Intentamos negociar con Dios. ¿Sabes qué, Dios? Creo que está siendo muy severo. Si Jesús hubiese vivido en este siglo, seguramente los términos hubiesen sido diferentes, ¿no? Los principios de la palabra y la autoridad de la palabra son absolutos y son eternos. No cambian según las generaciones, son los mismos. Entonces, ¿en qué habían fallado el pueblo de Israel? Tres cosas. Santidad, integridad y generosidad. Santidad, integridad y generosidad. Fíjate cómo dice el pasaje. Versículo 29. Nos quedamos entonces de que ellos se habían comprometido con cumplir los mandamientos de nuestro Señor y sus ordenanzas y sus estatutos. Y versículo 30 dice, el primero dice, y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. Dios había llamado al pueblo de Israel a ser un pueblo santo. Santo significa apartado para Dios, pero significa un pueblo que no se mezcla. Un pueblo que se mantiene en santidad. Es un pueblo que no está negociando los principios absolutos de la gloria de Dios. Un pueblo que se somete en obediencia. Y una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel es: cuando vayas a la tierra que yo te he prometido, les dice, tienes que echar a todas las naciones, porque si tú te mezclas con las naciones, vas a comenzar a adorar a sus dioses. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Echaron algunos, pero cuando de repente empezaron a pensar por sí mismos y dijeron, pero si nos comenzamos a casar con las mujeres de ellos y sus mujeres y nos comenzamos a mezclar, entonces vamos a comenzar a tener aliados. Vamos a comenzar a tal vez a protegernos unos a otros. Y en lugar de confiar en la protección de Dios y en confiar en la provisión de Dios y en confiar en la soberanía de Dios, ellos comenzaron a dejar de tener confianza en aquel que tenía la capacidad de protegerlos. Y Dios les dijo, pero si ustedes no me obedecen, yo los voy a entregar a las naciones extranjeras. Y ellos van a venir, los van a tomar y se los van a llevar cautivos. ¿Qué sucedió? Exactamente eso. Porque ellos no obedecieron a Dios. Ellos no estuvieron dispuestos a proteger su santidad. Ellos no estuvieron dispuestos a proteger esa identidad que ellos tenían como el pueblo de Dios. Y sabes, la santidad aquí no solamente se aplica al hecho de guardarnos de no unirnos en matrimonio con una persona de nuestra misma fe, porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión? Porque el matrimonio es una unión, y en el momento en que tú te unes, te haces uno con una persona. En ese momento tú estás haciendo sus dioses tus dioses, y entonces estás yendo en contra del pacto de Dios si no lo haces a la manera de Dios. Y tal vez algunos solteros ahorita dicen, ¿es en serio? ¿Qué está hablando de eso ahora? Sí, es en serio. La Biblia lo dice. Y la Biblia lo dice porque tarde o temprano, cuando hay un matrimonio en yugo desigual,
el yugo va a empezar a jalar cada uno para su lado, y entonces ese pacto hecho por Dios va a intentar o romperse o en algún momento va a jalar más para un lado que para el otro. Con eso no quiero decir que si tú estás casado con una persona que es un incrédulo, que aún no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, debas separarte. Por supuesto que no, al contrario. La Biblia dice que por tu testimonio esa persona puede ser ganada para Cristo. Y Dios te puede utilizar a tu esposo o a tu esposa para ganarlo para Cristo. Pero también la Biblia nos está previniendo un problema mucho más adelante, porque la ley de Dios siempre fue dada para proteger a su pueblo. Dios no es un Dios anciano, cascarrabias, que está escribiendo reglas nomás para fregarnos la vida. No, Él nos ama. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Por eso ellos tenían que cuidar su santidad. Ahora, no solamente en el matrimonio cuidamos nuestra santidad. Creo que necesitamos cuidar nuestra santidad en nuestros ojos y en nuestra mente. Y creo que muchas veces no guardamos nuestra santidad cuando nosotros vamos permitiendo y siendo permisivos y negociando los términos con Dios. Porque de repente vemos a Job decir, he hecho un pacto con mis ojos de no ver una mujer desnuda. Y de repente dices, ay, pero que esta serie tiene algunas escenas de mujeres desnudas, ¿verdad? Y comenzamos a negociar. Y dices, bueno, no es tan malo. ¿Cómo que no es tan malo? Y entonces comenzamos a ser permisivos en nuestro corazón, en nuestra mente, con nuestros ojos. Y entonces la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos, es seducido y atraído. Y la seducción y la atracción nos va llevando a pecar en un área que Dios dice, yo diseñé el sexo y la sexualidad para que a través del sexo y la sexualidad tú me glorifiques. Pero en el momento en que tú sacas el sexo y la sexualidad del modelo y del diseño de Dios y decides poner tus propios términos, entonces el sexo se convierte en algo que puede llegar a destruir tu alma. Puede llegar a destruir tu matrimonio. Puede llegar a destruir tu mente. Puede llegar a destruir tu vida. Y la Biblia, el pueblo de Israel estaba experimentando las consecuencias de su desobediencia. Por eso Dios dice, yo quiero tu santidad. Y el pueblo dice, vamos a comprometernos a no entregar nuestras hijas a los hijos de esta tierra. Pero no solamente eso, fíjate después en el versículo 31, esto se pone más interesante. En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia de toda deuda. Sabes, Dios no quería que el pueblo de Israel volviera a Él en su santidad. Dios también quería que el pueblo volviera a Él en su integridad. Porque a Dios no solamente le interesa cómo manejas tu sexualidad, a Dios también le interesa cómo manejas tu integridad en la forma de hacer negocios. Y específicamente aquí lo que está diciendo, estaba hablando a personas que tal vez trataban de buscar ventaja al hacer negocios en el día de reposo. Porque el Señor había establecido que en el día de reposo ellos debían descansar, no hacer negocios. Sin embargo, cuando llegaban las mercancías, llegaban los barcos mercantiles y llegaban ofreciendo 2 por 1 en el día de negocio para los judíos que no se podían aguantar para hacer negocio con eso, Dios dice, ustedes aún así tienen que estar dispuestos a guardar el día de reposo. Y es interesante porque el pueblo de Israel aquí estaba volviendo y haciendo cosas tan específicas, un pacto tan específico con Dios, y estaban diciendo, no vamos a hacer negocio con cualquier tipo de grano para vender en el día de reposo, no compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo, y también renunciaremos a las cosechas del año séptimo. Porque Dios, a través de poner cada una de estas leyes, estaba probando su corazón. Y estaba haciéndoles ver de que ellos tenían que estar dispuestos a confiar en Dios y en su provisión, no en sus fuerzas, sino en su capacidad de hacer negocios. Qué tentación es cuando de repente te ves tentado a querer hacer las cosas a tu manera y comienzas a negociar los términos con Dios. Y de repente, en lugar de hacer negocios a la manera de Dios, en integridad para glorificar a Dios, comenzamos a buscarle la manera para poder tener más. Y comienzas a evadir impuestos, comienzas a declarar utilizando facturas compradas. Tal vez comienzas a robarle a tu jefe cuando no trabajas las horas que te están pagando. Y comenzamos a querer tener más, robando y haciendo las cosas a nuestra manera, no descansando,
no descansando en la provisión de Dios, no descansando cuando Dios estableció el séptimo día para descansar. Y no solamente el séptimo día, mira el detalle que encontramos aquí en la Biblia. El séptimo año los judíos tenían que dejar descansar la tierra. El séptimo año no podían sembrar ni cosechar, porque era necesario el descanso de la tierra para que la tierra después estuviese rica en minerales para poder producir más fruto. Pero el pueblo de Israel se había ido detrás de la ambición, detrás de la avaricia, detrás de más dinero, y habían dejado de ser íntegros acerca de su manera de hacer negocios. Y Dios aún en eso quiere cuidar nuestro corazón, porque no podemos servir a dos señores, no podemos servir a las riquezas y a Dios. Y lo tercero que Dios quería que el pueblo de Israel volviera a Él era en su generosidad. Fíjate lo que dice el versículo 32. Además nos imponemos la obligación de contribuir con 1/3 de un ciclo, 11.4 gramos de plata al año, para el servicio de la casa de nuestro Dios, para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas y las fiestas señaladas, para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado, para hacer expiación por Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Asimismo echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los levitas y el pueblo, para que la traigan a la casa de nuestro Dios conforme a nuestras casas paternas en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Además nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa del Señor, y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Y también traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los levitas. Porque los levitas son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los levitas cuando los levitas reciban los diezmos, y los levitas llevarán la 10ª parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén, porque los israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y fíjate esta última frase: así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. Y sabes, cuando estaban hablando acerca de la casa de nuestro Dios, no estaban hablando acerca de que lo que ellos estaban tratando de hacer era que la casa de Jehová se vea ostentosa. Pero la casa de nuestro Dios simboliza la adoración, simboliza el lugar de adoración, simboliza que ellos estaban dispuestos a ser generosos y adorar a Dios con todos sus bienes. Y me encanta porque el detalle, a lo mejor en el detalle cuando empezamos a ver los primogénitos, las primicias, esto, lo otro, a lo mejor es difícil calcular cuánto era lo que ellos daban. Pero estudios dejan ver de que un israelita más o menos daba el 37% de sus ingresos anuales. 37%. Y de repente cuando escuchamos la palabra diezmo nos retorcemos, porque nos cuesta dar el 10% de nuestros ingresos. Y ojo, en el viejo pacto ellos tenían que cumplirlo por ley. En el nuevo pacto, el Nuevo Testamento tal vez no dice, hey, tienen que seguir cumpliendo con el diezmo, aunque entendemos que en ningún momento el diezmo fue abolido. Pero en el Nuevo Testamento dice, hey, cada uno dé como propuso en su corazón. No como quien tiene necesidad, sino cada uno dé como un dador alegre. ¿Por qué? Porque si en el viejo pacto el pueblo de Israel tenía que dar su 10% para que les vaya bien, a nosotros que nos ha ido tan bien en los términos del nuevo pacto, ¿cómo no daremos mínimo el 10%? Porque en el nuevo pacto tú y yo ya no tenemos que darle a Dios esperando de que Dios nos dé más. Le damos a Dios porque Dios nos ha dado todo en Cristo. Él nos ha dado todo en Cristo. Como familia, y no lo digo para engrandecernos como familia, sino como testimonio, como familia, nosotros hemos decidido dar el 10% como una base mínima de lo que nosotros le damos a Dios. Y lo que dice aquí la palabra es que el diezmo debe ser traído a la iglesia. El diezmo era traído al templo para que los sacerdotes, los levitas, administraran lo que era entregado acerca del diezmo.
Pero como familia, mi esposa y yo hemos decidido que el 10% de todo lo que hacemos, ya sea del sustento que recibimos de parte de la iglesia o de los negocios que podamos llegar a hacer por fuera, el 10% es de Dios. Y ese 10% no lo andamos repartiendo por allá, ese 10% lo traemos a la casa de Dios, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que así como ese templo y ese lugar de adoración fuera de bendición para cada uno de los integrantes del pueblo de Israel, queremos y creemos que esta iglesia puede ser de bendición para mucho más personas si tan solamente nos comprometiéramos a ser generosos, agradecidos por los términos que tenemos en el nuevo pacto que tenemos en Cristo. ¿Qué es santo y qué no es santo? ¿Qué es íntegro y qué no es íntegro? ¿Qué es generoso y qué no es generoso? Y no le hemos dado todo a Dios y no le hemos entregado nuestro corazón a Dios, no nos hemos sometido a la autoridad y al señorío de Dios. Porque si tú te sometes a la autoridad y dices que Jesús es quien dijo ser, Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de Reyes, entonces te someterías al pacto de Dios y obedecerías en sus términos. El pueblo de Israel tuvo que experimentar la cautividad para entonces darse cuenta que su corazón se había ido detrás del dinero, detrás de las mujeres y detrás del poder. Y eso desvió su corazón, porque ellos no estuvieron dispuestos a honrar a Dios y someterse a su autoridad, obedeciendo a Dios en sus términos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y yo sé que tal vez este pasaje ha tocado fibras en tu corazón. Tal vez te ha llevado a considerar pararte e irte en algún momento. Pero si tú dices que Jesús es quien dice ser, Él es tu Salvador, Él es tu Señor, quiero invitarte a que ahora que vamos a participar de la cena del Señor, tal vez puedas reconocer que no te has alineado a los términos de Dios en este nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Porque ¿sabes qué? Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo ya no vivamos como esclavos del pecado, sino que para que ahora seamos siervos de justicia. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo ya no sigamos nuestros deseos y nuestras pasiones, sino para que ahora le sigamos a Él en obediencia. Y si tú no lo estás haciendo de esa manera, tal vez es un buen momento para decir: Jesús, reconozco que he vivido en mis términos, reconozco que he vivido a mi manera, reconozco que no he cumplido con tus mandamientos, que no he obedecido tus mandamientos, pero gracias porque me aceptas aún así como soy, me perdonas, me muestras tu amor, me muestras tu gracia y me das la oportunidad ahora de renovar el pacto. Y el pacto, la renovación del pacto, no depende de tu obediencia, depende de esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, y depende del cuerpo de Cristo que fue quebrado por nosotros. Dios no espera que te arrepientas para amarte. Él te ama y Él desea que te arrepientas y le obedezcas. Así es el amor de Dios por nosotros. Padre, gracias por amarnos tanto. Gracias por darnos en Cristo este nuevo pacto. Gracias, Padre, por habernos mostrado los errores del pueblo de Israel y cómo ellos dejaron de creer en tu provisión, en tu protección, dejaron de creer en la importancia de la adoración y de ser generosos y de dar. Dios, no queremos que nuestros corazones se alejen de ti y de este pacto que tú nos ofreces, este nuevo pacto que tú nos ofreces en Cristo Jesús. Hoy, al participar de los elementos, queremos renovar este pacto contigo. Queremos reconocer que no nos hemos alineado a tus términos, pero al mismo tiempo queremos adorarte y agradecerte
Porque el pacto se renueva en la obra preciosa de Cristo. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque su sangre perdona multitud de pecados. Dios, tú quitas el pecado de nuestras vidas y haces nuevas todas las cosas. Por eso, Dios, queremos obedecerte y queremos rendirnos a ti, someternos a tu autoridad, obedecerte en tus términos y agradecerte, porque este nuevo pacto depende solamente de la obra preciosa de Cristo Jesús. Te adoramos, Jesús, y te agradecemos. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén. Te voy a invitar a que tomes, si tú has puesto tu fe en Cristo, tomes el pan, tomes el jugo de uva y puedas reflexionar por unos segundos, unos minutos, mientras todos reciben del pan, todos reciben del jugo de uva. Tal vez quiero que reflexiones y pienses. 1 Corintios capítulo 11 habla acerca de examinar nuestros corazones. Y examinar nuestros corazones, tal vez si en algún momento, en algún lugar, hemos negociado los términos con Dios y hemos desobedecido a Dios, ponte a cuentas con Dios. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, ponte a cuentas con Dios y al participar de los elementos, adoremos y agradezcamos a Cristo. Porque solamente fue por su sacrificio, por su sangre derramada, que nosotros hoy podemos experimentar esta salvación, este perdón de pecados, la vida eterna en Él. Dios, al sostener este pan, este jugo de uva, queremos agradecerte por mostrarnos tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu deseo de reconciliarnos contigo, siendo nosotros inmerecedores, siendo nosotros enemigos, siendo nosotros de otros pueblos y naciones que adorábamos a otros dioses. Tú nos has llamado a ti para de todo pueblo y de toda nación declarar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. En la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener perdón y salvación y vida eterna. Creemos en esto y por eso, Dios, participamos de estos elementos, renovando nuestro pacto y sometiéndonos a tu autoridad, sometiéndonos en obediencia a ti para darte gloria y gracias por el pacto que nos ofreces en Cristo Jesús. Y porque tú eres fiel a ese pacto, podemos descansar y confiar que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. No tenemos que ofrecer más sacrificios, sino reconocer que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. Gracias, Dios. Te adoramos y te honramos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos.